Hola, hola, chicas y chicos, bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir estudiando ahora que no se puede ir al colegio por el COVID-19. Mi nombre es Stephanie. Yo soy Junior. Hay en Jamus Hakaichik, el programa de Kichik, Aprendo en Casa Nishan. Y este programa es para todos de la promo 2020. Les cuento que ayer en la noche estuve revisando lo que avanzamos en los programas anteriores. Me acordé de Lucía, ¿se acuerdan? La joven de 21 años que no tenía claridad sobre las oportunidades a las que tendrá acceso cuando termine sus estudios universitarios. Y me puse a reflexionar sobre la realidad de nuestro país. Yo también he estado pensando en ella. Creo que es importante que reflexionemos sobre cuál es nuestra función en la sociedad en la que vivimos y cómo visualizamos el desarrollo de nuestro país para que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos se vean favorecidos. Más ahora que nos encontramos a un año del bicentenario de la independencia del Perú. Por eso, en el programa de hoy, continuaremos revisando información sobre la democracia. Esta vez analizaremos el informe internacional Jóvenes en el Perú, la democracia imaginada. Eso nos permitirá además seguir trabajando el desarrollo de nuestra comprensión lectora. ¡Me encanta! ¿Ustedes ya tienen listos sus materiales? ¿Sí? ¡Súper! Entonces voy a llamar de una vez a la profesora Yulisa Caicho, que ya debe estar esperándonos. ¡Hola, profe! Buenos días, profesora. Hola, Stephanie. Hola, Junior. Qué gusto volver a verlos. ¿Y ustedes cómo han estado? Espero que muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Me gustó mucho la reflexión que hicieron sobre nuestro rol dentro de la sociedad y cómo lo enlazaron con una fecha que está muy próxima y que es muy importante para nuestro país, el Bicentenario del Perú. Las fechas patrias siempre nos hacen pensar en todo el esfuerzo que muchas personas han realizado y vienen haciendo para forjar un mejor futuro para todas y todos los peruanos. Sin embargo, debemos ir más allá y pensar, ¿cómo puedo aportar yo al desarrollo de mi país? ¿Al de mis compatriotas? Eso me recuerda al reto que le dejó a la promoción el día de ayer, que hagan una lista de actividades que podrían hacer en pro del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Esa es una muy buena forma de aportar. Sin duda, me encantaría poder revisar alguna de esas listas de actividades. ¿Será posible? La verdad es que no nos ha llegado ninguna, aunque ayer estuve hablando con mi vecina, que está en quinto de secundaria, bueno, y ella me contó que le había gustado mucho hacer el reto. Analí Ochoa, te voy a llamar, ¿ya? Hola Stephanie, disculpen que siga en pijama, pero no quería dejar de contestar. Ay, discúlpame tú a mí por llamarte sin avisar. No te preocupes, me encanta que lo hayas hecho. La verdad es que como te conté ayer, disfruté bastante haciendo el reto. Me hizo reflexionar un montón sobre mi rol en la sociedad. Hola Junior, buenos días profesora Yulisa. Hola Nelly, gracias por compartir tus ideas con todas y todos los estudiantes que te están viendo. A ver, como quiero estudiar ciencias de la comunicación para ser periodista, mi rol dentro de la sociedad en pro del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas lo dividí en 3 grandes campos. 1. Investigar profundamente las razones por las cuales no se cumplen los derechos para todos. 2. Brindar información relevante y veraz en beneficio de la comunidad. Y 3. Mostrar casos en los que sí se cumplen los derechos de las personas y cómo éstas han ido superándose. Haré todo esto porque luego del análisis de cuadros estadísticos que hicimos anteriormente, me di cuenta de lo importante que es que la comunidad esté muy bien informada. Muy buen trabajo, Anneli. Tengan en cuenta que este reto es solo un ejemplo de cómo podemos aportar a nuestra sociedad, pero hay muchas maneras de hacerlo. Es cuestión de que pienses cuál es la mejor para ti, para que la puedas hacer. Hoy corresponde leer el texto Jóvenes en el Perú, la democracia imaginada, que ha sido adaptado del informe Los jóvenes en el Perú, la democracia imaginada, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en el año 2008. Sí, y me encantaría que lo puedan leer completo, pero para evitar que nos falte el tiempo, durante el programa leeremos y analizaremos las partes que he considerado podrían servirnos para realizar un análisis más dinámico. Annalí, ¿te gustaría acompañarnos a analizar el texto? ¿Yo? ¡Claro! Analicemos el título, Jóvenes en Perú,
la democracia imaginada. Analí, ¿de qué crees que trata el texto? A. El desarrollo de los jóvenes. B. El desarrollo de los jóvenes en el Perú dentro de un contexto democrático esperado. C. El desarrollo de los jóvenes en el Perú y la democracia en el Perú. D. El rol de los jóvenes en el Perú. Me encantan las preguntas para marcar. Yo creo que la respuesta es la letra B, ya que en el título se menciona la palabra democracia. Estoy segura de que el texto tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes dentro de un contexto democrático. ¿Y por qué no podría ser la C, si allí también se refiere a la democracia? Es verdad, podría ser, pero no vincula los dos temas, el desarrollo de los jóvenes y la democracia. Exactamente. El tema debe considerar los aspectos más resaltantes del título y nos debe brindar una referencia sobre la información que encontraremos. Sigamos con el análisis. Después de haber analizado el título, ¿qué información crees que nos brinde la lectura que corresponde a este subtítulo? Declaratoria de Intención de las Naciones Unidas sobre Jóvenes, problemática. Voy a leer las alternativas. A. Limitantes para el desarrollo de los jóvenes. B. Testimonios sobre los obstáculos que enfrentan los jóvenes para salir adelante. C. Reconocimiento de felicitación a las Naciones Unidas. Hay una palabra que al inicio me confundió, declaratoria, pero luego al leer Naciones Unidas entendió un poco más. Estoy segura de que la opción correcta es la A. No podría ser la B, porque al ser una declaratoria emitida por las Naciones Unidas, dudo mucho que vayamos a leer un testimonio. Ni la C, porque en el subtítulo aparece la palabra problemática, y eso indica que evidentemente no podría ser una carta de felicitación. Estamos comenzando bastante bien. Vayamos a conocer el desarrollo del texto. Los estados integrantes de las Naciones Unidas han convenido en trabajar por el logro de los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos el fomento de niveles de vida más elevados, el pleno empleo y condiciones de progreso y desarrollo económicos y sociales. Las y los jóvenes de todas partes del mundo, aunque vivan en países en diferentes etapas de desarrollo y en diferentes ámbitos socioeconómicos, aspiran a la plena participación en la vida de la sociedad, tal como se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a centrarnos en la primera oración. Según este párrafo, ¿qué es lo que plantean los estados integrantes de las Naciones Unidas? Proponen trabajar por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y el texto menciona cuáles son esos propósitos y principios? Pues creo que no. Si lees más detenidamente, podrás observar que el texto utiliza el conector entre ellos. Este indica que las ideas que vienen a continuación son algunos de los propósitos y principios de la Carta. Ahora sí, ¿puedes decirme cuáles son? Ahora sí, señala que son el fomento de niveles de vida más elevados, el pleno empleo y condiciones de progreso y desarrollo económicos y sociales. Bien, te invito a que leamos nuevamente. Los estados integrantes de las Naciones Unidas han convenido en trabajar por el logro de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos el fomento de niveles de vida más elevados, el pleno empleo y condiciones de progreso y desarrollo económicos y sociales. Si se dan cuenta, en esta primera oración del párrafo se menciona que los estados que integran las Naciones Unidas trabajan por el logro de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y no olviden que el subtítulo decía Declaratoria de Intención. En este caso, hay un propósito de declarar una intención, es decir, es una carta declaratoria, que básicamente es un documento que contiene información brindada por una institución o persona natural, con un propósito específico. ¿Sabes qué son las Naciones Unidas? Tengo una idea vaga de eso. Me parece que se trata de un grupo de países. Sí, ¿tienes alguna idea sobre la frase? La ONU, que son las siglas para referirnos a la Organización de las Naciones Unidas, es una organización formada por 192 países y según su misma página web, tiene como función principal mantener la paz y seguridad internacional y mundial. En el texto se mencionan varias veces los derechos fundamentales del ser humano.
Esta es la segunda oración del párrafo. Las y los jóvenes de todas partes del mundo, aunque vivan en países en diferentes etapas de desarrollo y en diferentes ámbitos socioeconómicos, aspiran a la plena participación en la vida de la sociedad, tal como se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. ¿A qué crees que se refiere la afirmación que se encuentra subrayada? Significa que todos los jóvenes, sin excepción, tienen derecho a la participación dentro de la sociedad a la que pertenecen. Precisamente, en los programas anteriores hablamos de eso, la democracia participativa. De este texto, también puedo inferir que el ambiente socioeconómico y el nivel de desarrollo de cada país no debe ser una limitante para el desarrollo de las personas, en este caso de los jóvenes. Así es. Veamos ahora un siguiente párrafo. Junior, ¿podrías leerlo? Aquí va. La Organización de las Naciones Unidas considera... ¿Por qué te salteas el subtítulo? Lo hice... Tiene razón, lo siento. Ahora que lo hice, creo que siempre lo hago, tal vez porque estoy acostumbrado a leer textos largos y mis ojos suelen ir directamente a lo más importante. Precisamente, el subtítulo es lo que te va a decir qué es lo importante en el texto, dónde debes poner tu atención. Tiene razón, empiezo de nuevo. Declaratoria de Intención de las Naciones Unidas sobre Jóvenes. Posibilidades. La Organización de las Naciones Unidas considera que los siguientes principios, encaminados a garantizar el bienestar de los hombres y las mujeres jóvenes y su plena y activa participación en la sociedad en que viven, son fundamentales para la aplicación del Programa de Acción Mundial para Jóvenes hasta el 2000 y años subsiguientes. ¿Qué diferencias encuentras entre este subtítulo y el anterior? ¿De qué crees que se trate este texto? ¿Tú qué piensas, Analí? En el subtítulo anterior aparece la palabra problemática y en este tenemos la palabra posibilidades. Creo que este texto nos brindará las posibles soluciones que deberían darse en los países integrantes de la ONU para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de desarrollo dentro de sus sociedades. Efectivamente, este texto nos brinda información sobre los principios que se deben seguir para garantizar el bienestar de hombres y mujeres jóvenes. Profesora Yulisa, ese párrafo hace referencia a algunos principios que deberían cumplirse y además termina en 2 puntos. Veremos cuáles son esos principios. Le pregunto porque me interesaría conocerlos. La lista de principios es realmente amplia, así que he considerado solo uno y que se relaciona con el tema que estamos viendo. Te lo mostraré a continuación. Todos los estados deberían tomar las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas y las jóvenes, suprimir todos los obstáculos a la igualdad entre los géneros y al progreso y a la promoción de las mujeres. Asimismo, deberían garantizar a las niñas y jóvenes un acceso pleno e igual a la educación y el empleo. Me parece importantísimo que se considere dentro de la declaratoria de posibilidades reducir los obstáculos que existen para el progreso y el desarrollo de las mujeres. Existen muchos países todavía en que todavía las mujeres no pueden ejercer todos sus derechos y en ocasiones no se les permite reclamo alguno. Siento que en nuestro país ese tema ha ido mejorando, sin embargo, todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Qué bueno que menciones a nuestro país. Si se dan cuenta, hemos analizado extractos de una declaratoria internacional de la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad es que los países que conforman la organización cumplan con estas propuestas. Y ese cumplimiento solo se puede hacer efectivo si las instituciones pertenecientes a cada país se comprometen a ello. Es verdad, dependemos de nuestras instituciones. Con esta reflexión, nos vamos al corte comercial. ¡Ya regresamos! Hola de nuevo, estamos con la profesora Yulisa de Comunicación y Analí, alumna de quinto de secundaria y vecina de nuestra querida Stephanie. Con ellas estamos analizando el texto Jóvenes en el Perú, la democracia imaginada, adaptado del informe Los jóvenes en el Perú, la democracia imaginada, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en el año 2008. Antes de ir al corte, revisamos uno de los principios que la ONU declara importantes para garantizar el bienestar de las mujeres jóvenes en la sociedad en la que viven. Y nos dimos cuenta de que su cumplimiento, así como el de todos los principios, está supeditado a la voluntad y o eficiencia de las instituciones de cada país. En este sentido, le pedimos a una persona muy importante que nos amplíe un poco más el panorama sobre las instituciones para la democracia. Hola, mi nombre es Carmen Vildoso Chirindos
Enseño en la Universidad de San Marcos. Anteriormente he sido ministra de la Mujer, también he sido viceministra en el Ministerio de Trabajo. Es decir, he sido parte del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, asegurar que lleguen los bienes y los servicios que, de acuerdo a nuestra Constitución, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho. En calidad de ministra he tenido muchas veces oportunidad de conversar con congresistas, por ejemplo, a propósito de las leyes que ellos estaban en proceso de aprobar, o de leyes que nos interesaba que ellos pudieran discutir y aprobar. El Poder Judicial, junto con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, también es fundamental. Quienes trabajamos o hemos trabajado en ministerios, en municipalidades, en hospitales o colegios, en calidad de servidores públicos, tenemos grandes oportunidades para velar por los derechos de los ciudadanos. Los planes de nuestras instituciones, los presupuestos, cómo se ejecutan, deben estar dirigidos a asegurar que los ciudadanos vean respetados sus derechos. Nuestro país ha avanzado mucho en materia de igualdad de la ciudadanía ante la ley. Todos nosotros podemos hacer algo para mejorar el estado de cosas de nuestro país, para hacer que nuestra democracia sea más efectiva y se fortalezca. ¿Cómo podemos hacerlo? De múltiples maneras, participando en diferentes tipos de instituciones, sea organizaciones de vecinos, movimientos de jóvenes, de mujeres, informándonos, participando del debate político. Una de las maneras más directas de incidir en la política y fortalecer nuestra democracia, si lo sabemos hacer, es participar en partidos políticos. El próximo año muchos de ustedes van a tener la oportunidad de votar. Si no el próximo año, quizás dentro de 5 años, de elegir gobierno, elegir Congreso. Preguntémonos, quienes asumen la responsabilidad de gobernar o de dar leyes, ¿cuántos años de experiencia política tienen detrás? Sea de manera personal o sea porque representan a un colectivo político al cual pertenecen. Ser gobierno o dar leyes es una prueba de fuego, porque nuestro país es complicado. En realidad todos los países son complicados. Los ciudadanos necesitan hacerse oír. No todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad. Quienes están en la ciudad pueden hacerse oír con más efectividad que quienes están en zonas alejadas de nuestro país. Y la democracia no solamente depende de los poderes a nivel nacional, como el poder legislativo o ejecutivo, también depende de lo que se juega en la cancha local. Las municipalidades, por ejemplo, los consejos municipales toman una serie de decisiones que nos conciernen y que tienen que ver con la democracia en nuestros distritos o en nuestras provincias. Ese es un espacio en el cual la sociedad civil puede jugar un papel. ¿Quiénes son parte de la sociedad civil? Por ejemplo, las organizaciones de mujeres, las asociaciones de padres de familia, los movimientos juveniles, quienes participan en la discusión del presupuesto participativo. Un sinfín de organizaciones son parte de la sociedad civil y ahí podemos jugar nuestro partido. Vivir en un Estado democrático significa poder garantizar la igualdad ante la ley de todos y de todas, sean hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. No importa el lugar donde vivan. Y eso es algo que es un proceso. La democracia no es algo que nos cae del cielo, es algo que se conquista porque la igualdad ante la ley no solamente significa votar y opinar, significa también que todos podamos acceder a servicios como por ejemplo educación de calidad, salud pública de calidad, que todos puedan tener pensiones al final de sus vidas. Y los estudiantes de secundaria tienen también el reto de ejercer la democracia desde el colegio, desde sus barrios. Hay múltiples oportunidades para hacerlo. Participar en órganos de decisión dentro de los colegios, eso es algo que es factible. Opinar sobre los contenidos que queremos que se nos enseñen. Poder discutir sobre las sanciones que se dan o no se dan. Evitar el bullying. Informarnos sobre lo que sucede y opinar sobre lo que sucede. Son formas a través de las cuales los estudiantes pueden participar y aportar a la democracia en nuestro país. La solidaridad también es parte de la democracia. Por ejemplo, podemos tener comunicaciones entre estudiantes de colegios de una provincia con estudiantes de otra provincia,
conocernos mejor. Nadie puede ser solidario con quien no conoce. Si logramos conocernos mejor entre todos nosotros, podemos solidarizarnos y así preocuparnos no solo por ejercer nuestros derechos, sino también por respetar los derechos de los demás. Es muy importante lo que nos dice la doctora Vildoso. Ahora analizaremos la última parte que seleccioné del texto, que precisamente tiene que ver con las instituciones para la democracia. Las instituciones para la democracia. La democracia requiere que sus instituciones funcionen correctamente. Requiere un poder legislativo que represente al pueblo y que no esté controlado por el presidente, el primer ministro, los burócratas o militares. Exige un poder judicial independiente que consagre un Estado de Derecho con un respeto a la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley. Requiere partidos políticos y sistemas electorales que funcionen de manera apropiada. Requiere fuerzas de seguridad profesionales, políticamente neutrales, que sirvan a las necesidades de la ciudadanía. Requiere unos medios de comunicación a los que se tenga acceso, que sean libres, independientes y neutrales, no controlados por el Estado o por ciertos intereses colectivos. Además, requiere una sociedad civil vibrante, que pueda ejercer un control de gobierno y de los grupos de intereses y proporcionar formas alternativas de participación política. Estas instituciones, apoyadas por valores democráticos y el respeto de los derechos humanos, proporcionan un sistema de control frente a los riesgos de la tiranía y del populismo, porque en las democracias los políticos populistas pueden movilizar apoyo utilizando propaganda y llamamientos al racismo y otras formas de intolerancia. Según el texto, ¿qué relación encuentras entre el subtítulo y el contenido? En el texto se indica qué tipo de instituciones deberían primar en nuestra sociedad para que la democracia funcione correctamente en el cumplimiento de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos. Y en el subtítulo se menciona de manera explícita, por lo tanto están completamente relacionados. Eso se hace obvio con la primera oración. La democracia requiere que sus instituciones funcionen correctamente. En ese sentido, ¿qué tipo de texto será este y cuál será la intención comunicativa del autor? Es un texto expositivo, ya que expone las características que deberían tener las instituciones y las personas que trabajan en estas para el cumplimiento adecuado de la democracia. Y la intención comunicativa del autor es mostrarnos de manera clara los elementos que se deben tener en cuenta en las diversas instituciones. Acá lo observamos claramente. ¿Y cuál es la diferencia entre este texto y los textos que vimos anteriormente? Los textos anteriores eran declaraciones y por lo tanto no nos informaban sobre las decisiones tomadas en alguna reunión importante, seguramente, mientras que este último texto nos expone características sobre las instituciones. Exactamente. Profesora Yulisa, ¿qué opina de la frase sociedad civil vibrante? A mí me parece precisa. Además, requiere una sociedad civil vibrante que pueda ejercer un control de gobierno y de los grupos de intereses y proporcionar formas alternativas de participación política. En el contexto en que se nos presenta, esa frase se refiere a una sociedad que estimule la participación activa de sus integrantes, de manera que pueda plasmarse realmente una convivencia democrática entre todos. Totalmente de acuerdo. La sociedad que somos nosotros debe hacerse escuchar. Hay que alzar la voz cuando haga falta, expresar nuestros deseos, nuestros reclamos, ¿sí o no? Si algo no te gusta, reclama. Y si crees tener la solución de algún problema, pues compártela. Porque de todos depende construir el Perú en el que queremos vivir. Ya para terminar, ¿cuál consideran que es la idea principal de la siguiente parte y cómo llegan a esa conclusión? Las dos primeras palabras del texto me hacen pensar que se hablará sobre las instituciones. Por lo tanto, yo creo que la parte que está subrayada pertenece a la idea principal y las demás sirven de soporte para esa idea. Muy bien. Esa parte subrayada justamente contiene la idea principal del párrafo. Con este párrafo hemos terminado con el análisis de los textos correspondientes al programa de hoy. ¿Cómo les fue en casa? Recuerden que la mejor manera de mejorar nuestra comprensión lectora es leyendo. Poco a poco y con la práctica comprenderás todos los textos a la perfección.
Muchas gracias, Analí, por contestarme la llamada y aceptar participar. Se nota que eres una gran lectora. Sí, me gusta mucho leer. Gracias, profesora, por seleccionar una lectura tan interesante que nos compete tanto a todas y a todos. Chao, Analí. Espera, ¿en qué momento te cambiaste? En los comerciales. Ven, chicas y chicos, hemos estado tan concentrados que ni cuenta nos habíamos dado. Que estés muy bien, Analí. Ustedes también. Chao. Lo máximo tu vecina, ¿eh? Es mi vecina, pues tiene que ser lo máximo. Bueno. Profesora, he seguido muy atento todo el análisis que ha hecho del texto y tengo algunas preguntas. Tenemos, porque yo también tengo un par. Ok, perfecto. Los escucho. Aquí va una. ¿Cuál es la función principal de los subtítulos? Así como el título es la palabra, frase u oración que nos dará a conocer de manera general el tema sobre el cual tratará el texto. Los subtítulos tienen como función organizar la información. Claro, Declaratoria de Intención de las Naciones Unidas sobre Jóvenes. Problemática. Hacía referencia a los problemas que atraviesan los jóvenes a nivel mundial. Declaratoria de Intención de las Naciones Unidas sobre Jóvenes. Posibilidades. Hacía referencia a las posibilidades de mejora que tienen estos jóvenes. Y las instituciones para la democracia daba información sobre el rol de las instituciones en el cumplimiento de la democracia. Tiene sentido. A mí me encanta resaltar el texto, pero profesora, no sé si siempre lo hago bien. ¿Qué deberíamos subrayar cuando realizamos un análisis de texto? El subrayado o resaltado es una técnica que nos ayudará a realizar un mejor análisis. Se resaltan las ideas principales de los párrafos, así como la información o palabras destacadas en cada párrafo, es decir, palabras clave. Y aquí tengo otra duda, profesora. ¿Qué diferencia hay entre una carta declaratoria y un decreto? El decreto tiene carácter jurídico y, al no cumplirse con lo que ahí figura, podría haber una amonestación, mientras la declaración solo formula indicaciones que deberían cumplirse, pero de no hacerlo, no existe sanción alguna. Muchas gracias, profesora. Chao, profe. Gracias. Nos vemos mañana. Vamos entonces con los retos. El primer reto consiste en que identifiquen y hagan una lista sobre los obstáculos para el ejercicio pleno de la democracia en lo que respecta a las y los jóvenes. Revisa las principales noticias de los diarios locales y explica si esas dificultades se dan en tu comunidad. El segundo reto consiste en investigar sobre las instituciones que promueven la democracia en el Perú y describir las funciones de al menos 2 de ellas en un texto descriptivo. Recuerda que si necesitas ayuda con los retos, puedes comunicarte con tu profesora o profesor para que absuelva tus dudas y no olvides archivar todas tus evidencias en el portafolio para que se las